A continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir poder aclarar las dudas del tema y también profundizar en él. Tenemos la primera pregunta, que hace alusión a nuestro primer bloque, que era la parte histórica. Una sociedad con determinados patrones socioeconómicos origina desequilibrios en los ecosistemas, generando bruscos cambios cualitativos del paisaje que, influyendo no solamente en las entidades bióticas y abióticas, sino también en el ente antrópico que lo originó como consecuencia de permanentes interrelaciones entre ellas. Del texto se puede deducir que la acepción corresponde al enfoque denominado. Entonces tenemos varios términos que ya nos llevan a la respuesta. Hablamos de sociedad, hablamos de un grupo humano. Socioeconómico, hablamos de la relación del hombre. Desequilibrio, si hay un enfoque que nos decía que toda relación busca un equilibrio. Cualitativos, sabemos que hay un enfoque cuantitativo y otro cualitativo. Biótico, abiótico y antrópico, entidades, interrelaciones entre las entidades. Entonces, no puede ser posibilismo geográfico porque obviamente estaríamos en el siglo XIX donde no había interrelación. Geografía radical era netamente económica, no hablaba de entidades. La tradicional estaríamos hablando nuevamente de lo cuantitativo, el enfoque del espacio geográfico. Y el espacio no hablaba de elementos antrópicos, sino hablaba de equilibrios, hablaba de relación, espacio o realidad social y natural. Nueva geografía no es un término correcto, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría la geografía sistémica, que habíamos mencionado que tenía tres entidades, bióticas, abióticas y antrópicas. Teníamos relación con equilibrio, hablábamos de subsistemas dentro de un gran sistema, hablábamos de que la sociedad puede también ser un elemento de sistema como es la sociosfera, y mencionábamos que son cambios cualitativos porque la cuantitativa es el enfoque neopositivista llamado también espacio geográfico. Letra B de bonito sería nuestra respuesta. Segunda pregunta. Este va en función de las líneas imaginarias, para ser exacto de los semicírculos, que son los meridianos. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a las características de los meridianos. Son los extremos del eje de rotación, forman ángulos rectos con los paralelos, cada uno fija un valor de longitud, son perpendiculares al eje terrestre. Rápido, ¿no es cierto? Los dos formaban ángulos de 90 grados, recordarán que habíamos colocado eso, por lo tanto, sí es verdad. Paralelo, latitud, meridiano, longitud, también es verdad. La pregunta es, 1 y 4 son verdaderas, son los extremos del eje de rotación. ¿Cuáles son los extremos del eje de rotación? Son los puntitos llamados polos, cenit y nadir, no puede ser. ¿Son perpendiculares al eje terrestre? El eje terrestre está de pie, de forma vertical, y los meridianos están echados. No, pues, entonces por lo tanto no puede ser correcto y nos quedamos con la letra E. La tercera pregunta también hace alusión un poco a lo que hemos hablado de las líneas, pero en este caso de los paralelos y de la zona térmica que habíamos dibujado, recordarán ustedes. 3. Sobre la superficie terrestre podemos trazar una red de líneas imaginarias que nos permiten localizar cualquier punto objetivamente. Estas líneas son los meridianos, los paralelos y el ecuador terrestre. En esta última, como se observa en la imagen, existen los puntos A y B en el ecuador, que se localizan en zona. Entonces recordemos nosotros que era de 0 a 23-27, y de 23-27 a 66-33 y hacia 90, que es el polo. ¿Las zonas cuáles eran? Zona tórrida, tropical o cálida, hasta llegar al trópico, obviamente. Entre trópico y círculo, zona templada, y entre círculo a polar, zona fría. Entonces, A y B, que están en el Ecuador, ¿pueden estar en una térmica templada? Imposible. Todavía están en el Ecuador, que es la que genera mayor calor. 12 horas de día, 12 horas de noche, es exacto. De alta temperatura y humedad, entonces por ahí sí, ¿no? Y sí, hay temperatura. ¿Y por qué humedad? Lluvia. ¿Hay lluvia? Sí, porque hablamos de tórrida. Menor biodiversidad. A ver, pregúntate. Nosotros que vivimos en una zona cálida, ¿tenemos menor cantidad de flora y fauna? No, al contrario, mayor insolación genera todavía mayor diversidad. No puede ser. Entonces ya hemos eliminado y tenemos la D como tentativa. Vamos a ver la B y la C. De alta presión.
Y recordemos nosotros que el término presión se utiliza de dos maneras. O bien cuando nos referimos a altura, a mayor altitud, menor humedad. Entonces, si estamos hablando de acá que hay mayor insolación y hablamos de una alta humedad, entonces estamos hablando de un lugar que es plano, no hay mucha altura, pero no nos mencionan eso exactamente porque el Perú es una zona cálida y también tiene zonas de altitud. Y la otra es lo que nosotros llamamos ciclones y anticiclones, que los vamos a ver más adelante. Y los ciclones son los que producen generalmente huracanes, intensas lluvias, y los anticiclones son los que tienen más frío. Y te has dado cuenta tú que generalmente los huracanes pasan cerca al Ecuador, por eso que hay lluvia. Entonces no podríamos hablar de una alta presión con ausencia de lluvia, no puede ser. Mayor amplitud térmica, es decir, que varía continuamente la temperatura en el lugar, y es falso porque nosotros sabemos que el Ecuador casi es constante en una temperatura. Y nos quedamos, por supuesto, con la letra D, habiendo descartado todas nuestras alternativas. 4. Carlos se localiza en el cuadrante del hemisferio boreal y poniente. ¿Qué cosa era boreal? Septentrional o norte. ¿Y qué cosa era poniente? Donde se escondía el sol. Por lo tanto, es el oeste, llamado también occidente. Se puede deducir que sus coordenadas geográficas son, entonces, hablamos de coordenadas de latitud y longitud. Si hablamos de norte y sur, hablamos de latitud porque hablamos de paralelos. Y si hablamos de este y oeste, hablamos de longitud. Entonces, sería una latitud norte y sería una longitud oeste, con W, ¿no es cierto? Y busquemos a ver esa alternativa, latitud norte, longitud oeste. Y nos quedamos con la letra A. Perfecto. Bueno, jóvenes, hemos concluido con esta primera semana. Sigan repasando lo aprendido y los esperamos la próxima semana para continuar con el tema de cartografía.